Queridos amigos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como 3A Llamada Radio, para que podamos conocer sus dudas, inquietudes, preguntas, reclamos, regaños, lo que ustedes gusten. En esta noche, nuevamente en transmisión simultánea, y me parece que así va a ser ya, por Facebook y YouTube como 3A Llamada Radio, para que podamos platicar con ustedes. Un saludo a quienes siguen los audios en España y en otros países, me dice mi productor, y ciudades ya de la República Mexicana por iVox.com. Muchas gracias, ahí estamos a la orden, y les recordamos que si gustan ver los videos, ingresen a YouTube, a la página, al canal de Tercera Llamada, para que puedan revisar los programas que sean de su interés. Esta noche acompañado nuevamente por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. Ingeniero. Hola, muy buenas tardes o noches. Tardes, noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, aquí andamos. Sí, oigan, hay que aclarar que a veces nos tardamos un poquito en entrar porque con los algoritmos que cambió Facebook, ahora tenemos que hacer publicaciones por los grupos a los que nos han hecho favor de aceptarnos. Entonces sale la programación y en lo que el encargado de nuestras redes sociales distribuye la liga para que podamos tener acceso a la compañía de ustedes, por eso nos tardamos unos minutos. Pero bueno, ya estamos aquí. El tema del día de hoy, el cubo de Orión. ¿Qué le parece, ingeniero? Interesante, muy interesante. Es un tema que pues ya viene incluso contemplado en las tablillas sumerias. Sí. O sea que no es algo tan novedoso. Sin embargo, para el grueso del público va a ser algo interesante, muy interesante y además muy novedoso. Sí. Pues esperamos que sea del interés de todos ustedes. Nosotros no terminamos de sorprendernos porque cada semana cosas nuevas, cosas... Sí. Tenemos que desaprender todo lo que nos enseñaron en la escuela para mirar esto de una manera diferente, ¿no, ingeniero? Sí, aunque yo diría que pues ciertas cosas hay que guardarlas, sí, y enriquecerlas con lo que vamos descubriendo semana a semana a través de estos programas y su preparación. Valga la pena decir que la preparación de cada uno de estos temas la hacemos por separado y sin un script determinado, prácticamente ningún orden. Cada quien le pone el orden que quiere. Sí. Y es así como hacemos este programa, de tal manera que tenemos pues diversidad de opiniones, ¿no? De bibliografía que consultar, y obviamente pues una serie de opiniones de mucha gente que también se consultan, ahí se revisan, para poder armar un programa que sea del agrado de todos ustedes. Sí, con diferentes informaciones y enfoques. Así es. Pues qué bueno, ingeniero. Pues ¿qué le parece si iniciamos con el tema del cubo de Orión? Bien, miren, esto que van a escuchar a continuación es pues es un extracto, digamos, que yo tomé, en el caso mío, que yo tomé de pues una revelación, una comunicación que hiciera un doctor llamado Dan Burisch, que él trabajó en el área 51, específicamente en el área S4, sí, aquella donde se acordarán nuestros amigos que nos hacen favor de vernos. Cuando hablábamos de testimonios de extraterrestres, tocábamos los nombres de Philip Corso, Phil Snyder, Bob Lazar. Sí. Precisamente Bob Lazar le tocó revisar una de las naves que se encuentran en el área S4 del área 51. Sí. Y ese señor también tuvo oportunidad de verla. Gracias. Dan Burisch. Sí. Bien, aquí valga la pena decir que mucho de este material que se trae
yo lo saqué del proyecto Aquarius. Y aquí vamos a ver también algo relacionado con el proyecto Looking Glass, algo con el proyecto Camelot. Básica y fundamentalmente es eso. Van a ver que esto es una historia que narra este señor de su vida, de lo que le sucedió en el área 51, específicamente en el área S4. Y aparentemente está muy jalada de los pelos, pero no, ya si lo analizamos con un poquito de mesura y reflexionando, muchas cosas se encajan. Y vamos a encontrar ahorita 2 o 3 novedades que de hecho, pues sí nos sembraron el piso un poquito, ¿no? Cuando menos a mí sí me sacó de balance 2 o 3 cositas por ahí que pues va a valer la pena transmitírselas, compartirles esta información. Bien, ¿quiere que me continúe con esto? Entonces, ingeniero. Bien, voy a dar algo de reseña del doctor Dan Burnich. El señor nació en California en 1964. ¿Me puedes poner la imagen 1, por favor? El señor estudió microbiología y psicología en la Universidad de Las Vegas, en Nevada. Se graduó en 86, en el año 1986. Hizo el doctorado en microbiología en la Universidad Stony Brook del estado de Nueva York y se graduó en 1989. Bien, en 1986, miembros del llamado gobierno secreto lo visitaron en la Universidad de Las Vegas. 2 de ellos, vestidos de militar, le ofrecieron un trabajo en un programa Top Secret, donde sus talentos podrían ser utilizados al máximo. Hubo varios contactos, pero al final de 1986 se tranquilizaron, cesaron. En 1987 empezó a trabajar en una oficina de gobierno estatal de Nevada relacionada con la libertad condicional de presos. En 1989 le empezaron a mandar muestras de tejidos. Él llevaba las muestras a otro lugar donde las examinaba, hacía un reporte y las devolvía al lugar de origen. En 1990 a 1991 él trabajó en un programa clasificado. Después fue la llamada Operación Desert Storm, o sea, la operación Tormenta del Desierto. ¿Nos quieres poner la figura 2? En 1984 comenzó a trabajar en un programa secreto llamado Proyecto Acuario, en un lugar subterráneo llamado S4, que es la parte del área 51. En la imagen que nos va a hacer el favor de poner el señor productor, es la 2, es el área S4, esa es precisamente. Ahí vemos un diagrama pictórico que él mismo diseñó, y ahí se ve prácticamente cómo estaban las instalaciones, cómo están las instalaciones en el área S4. Y esto corresponde al nivel 4-1. Ahí se ve claramente, del lado izquierdo, hay prácticamente hangares de diversas naves que han caído, naves que han diseñado la gente humana, los humanos. Y de esas 9 hangares, 7 están ocupados y 2 están vacíos. De tal manera que ahí hay muchísima tecnología alienígena, muchísima, alienígena y extraterrestre. Bien, en ese lugar, él supo que los militares estaban en posesión de naves y seres que no eran de este planeta. Él se dio cuenta de eso. En uno de los departamentos había información sobre unos extraterrestres llamados Oriones, sobre el sistema de estrellas Zeta Reticulum, una copia del acuerdo hecho por el presidente Eisenhower, y los P-52 Oriones. En un momento más sabremos de qué estamos hablando con esos de P-52 Oriones.
en un lugar llamado la Bahía de Galileo, que es la parte izquierda del diagrama que tenemos, le llaman la Bahía de Galileo, que tiene 9 secciones. En 7 de ellas había naves. Una de ellas fue vista por Bob Lazar, como ya les reseñaba. Otra de las naves era la de Roswell, la que cayó en 1947 allá en Arizona, Nuevo México. Ahí se encuentra. Para poder entender este reporte que da este señor Dan Burich, es necesario hacer una aclaración. Y aquí va el primer dato muy importante, relevante, vamos. Hay una diferencia entre extraterrestres y alienígenas. Hasta aquí hemos estado hablando de alienígenas y extraterrestres prácticamente de una manera sinónima. Sin embargo, para estos efectos, ellos hacen esta aclaración. Los alienígenas son seres que vienen de otro planeta y no tienen conexión genética con los humanos. Los extraterrestres, en cambio, son viajeros del tiempo que vienen del futuro. Son humanos que vienen a esta época a resolver ciertos problemas. Es decir, estos extraterrestres son humanos del futuro. Sí. Esa es una aclaración muy importante, porque imagínense que muchos de los que consideramos como extraterrestres, como alienígenas, vamos, que vienen de otros planetas, son nuestra misma gente. No, y también es importante porque aquí se le da ya la clasificación de un código. Sí. Al ser del que se trate, el P43, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. El J18, etcétera. Exacto. Quiere decir, el P, esta clasificación es muy frecuente que la encontremos en los seres llamados extraterrestres o alienígenas. Eso significa que si es P, son humanos que vienen del futuro. Sí, en el presente. Y están en el presente. Por ejemplo, P43 sería un humano que vive en el futuro de 43,000 años adelante, ¿no? Exacto. Y ahora si es J, es que ese ya viene de otros mundos. Sí. Esa es la clasificación que aquí empieza, ¿no? Sí, a conocerse. Sí. Aquí, como reseña este reporte, dice que se conocen 4 grupos, se clasifican con la P, que significa tiempo presente, sí, más los años en el futuro. Como decía Juan Ramón, por ejemplo, los de Roswell, sí, son P-24. Eso sí, significa que son humanos que tienen 24,000 años, o sea que de hace 24,000 años en adelante de nosotros, 24,000 años, están en este presente. Y así hay... Oiga, esto ya se pone así de locos, ¿no, ingeniero? Le voy a explicar por qué. Es jugar al salto en el tiempo. Sí. ¿Verdad? Sí. Que es lo básicamente lo interesante del tema que vamos a tratar el día de hoy. Sí. Dice, a ver, aquí ya cambió mucho. Entonces, no son seres que vengan, bueno, algunos pueden ser, pero los P no son seres que vengan de otros mundos, sino que nos visitan del futuro. Y que nos visitan del futuro para cambiar su presente. Sí. Para que los humanos actuales, sus conductas no repercutan en el mundo que les toca vivir. Sí. Y esto ya está así como impensable, ¿no? Sí está como impensable, pero no improbable. Sí. No improbable. Sí. A mí también me causó escozor, la verdad, sí. Cuando de cuáles fumaron. Pero no, ya empezando a analizarlo y a reflexionar un poco sobre este asunto, tienen mucha razón. Sí. Hay muchísima razón. Bien, déjeme terminar entonces con esta clasificación. Entonces decíamos que los de Roswell son P24, es decir, tiempo presente más 24,000 años en el futuro. Sí. Los otros se conocen como J-ROT P45, J-ROT P52 y Oriones P52. Bien.
aquí es donde la cosa se pone buena, según este doctor Burich. Sí. En 1953 cayó una nave, ¿puedo poner la figura 3, por favor? Cayó una nave en Kingman, Arizona. En ella viajaban 3 seres, 2 P-45 y un P-52. Uno de los P-45 falleció, los otros 2 sobrevivieron. Y ahí se ve la nave que se encuentra esta nave chocó aquí en la Tierra y se encuentra en el área S4 o en la sección S4 del área 51. Bien, al P-45 que sobrevivió lo llevaron al Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde trabajó con el señor Bill Uhaus en la construcción de un simulador. Pones por favor la imagen 11. En la construcción de un simulador de vuelo para los pilotos americanos, para que estos pudieran volar las naves hechas en Estados Unidos, que era una réplica de las naves extraterrestres, puesto que estas eran muy pequeñas para ir los pilotos americanos. Nótese bien que aquí pues prácticamente están diciendo que a través de la famosa ingeniería inversa, que ya algunas veces hemos hablado, es decir, ustedes tienen la nave y a partir de la ingeniería se obtienen los materiales con los cuales se diseña todo esto. Entonces, a partir de esas naves que cayeron, o esa nave que cayó, tanto en Roswell como en Kingman, pues a través de la ingeniería inversa, produjo a Estados Unidos sus propias naves. Entonces, al P-45 lo llevaron para que hiciera diseñara ese simulador de vuelo. Al otro que sobreviviente fue al P-52, lo llevaron a la sección 4 del área 51, donde fue puesto en contacto con especialistas en lenguas para buscar un medio de comunicación. Le mostraron el alfabeto y ciertos símbolos. El ser seleccionó la J porque es la 10ª letra del alfabeto, y seleccionó el símbolo, que es una barra que en inglés se llama rod, varilla. Para los seres esa barra significa 5, así que J más rod son 15, y el nombre J rod significa 15. Ellos escogieron ese número porque, a pesar de que ellos son de zona reticulum, viajan a una estrella que está a 15 años luz de la Tierra, y de esa estrella vienen a la Tierra. La razón por la cual el doctor interactuó con el ser por 2 años es porque ellos padecen de una enfermedad llamada polineuropatía, que es una enfermedad muy dolorosa. El doctor Burich empezó como ayudante de un grupo de científicos que estudiaban la causa de la enfermedad de los J-Rod. Otro doctor era el que le sacaba las muestras de tejido. El J-Rod, cuyo nombre era Kaela, estaba en un lugar al que se llamaba la esfera limpia. Él pidió que fuera el doctor Burich el que le sacara las muestras, porque el J-Rod lo reconoció de cuando Burich era niño. Fíjense qué curioso, ¿no? Ese doctor Burich nació en 64. Esto sucedió en 73. 9 años después. No. A ver. No, en 1973 él fue secuestrado junto con otros niños, o sea, el J-Rod, en 1973. Uno de ellos era el hijo del miembro número 1 de Majestic. ¿Se acuerdan del proyecto Majestic 12? Sí. Pues ese niño era muy inteligente y le gustaban las ciencias, pero murió en el secuestro. Kaela le mostró telepáticamente a Burich cómo aparentemente ellos pasaron toda la información del cerebro de ese niño a su cerebro. Pero por eso es la afinidad del número 1 de Majestic hacia él, pues lo considera como un hijo. Es difícil comprender que Burich nació en 1964, lo secuestraron en 1973, y uno de los seres que estuvo en el secuestro
Fue capturado por los militares americanos en 1953. Es aquí donde empieza el juego del viajero del tiempo, ingeniero. Exactamente. O sea que estos seres tienen la capacidad de viajar en el tiempo a su antojo. Y de verdad aquí está, no de locos, sino tenemos que tener la mente muy abierta, sí, a entender esas posibilidades. Quiere decir que en este presente podemos estar aquí charlando, pero ya fui al futuro, lo conozco a usted, pero lo vimos en el pasado hace 200 años. Sí. ¿Verdad? Así fue tremendo esto. Está esto, sí, ¿no? Sí. Y todo se debe a que los extraterrestres con la nueva clasificación tienen la capacidad y la facilidad de poder viajar en el tiempo. Sí. Y entonces vienen a la Tierra en diferentes épocas. Sí. De acuerdo con la problemática que ellos quieran resolver o corregir. ¿Okay? Bien, visto desde ese punto, pues es más o menos creíble, ¿verdad? La verdad, sí. Bien. El doctor entraba a ese lugar de la esfera limpia, vestido como un astronauta para sacarle las muestras de tejido. Durante ese tiempo ellos hicieron una amistad, se comunicaban telepáticamente en contra del protocolo de trabajo. Los jefes no querían ningún tipo de comunicación entre ellos. El protocolo era que el doctor tenía que caminar hacia J-Rod, o sea, Kaela, lentamente con la mano levantada en señal de amistad. Un día el J-Rod, bromeando, avanzó hacia el doctor. Asustado, caminó hacia atrás y cayó de espalda. El J-Rod se le subió en el pecho. Imagínense qué miedote, ¿no? Sí. Y mirándolo fijo a los ojos, lo calmó y le pasó una gran cantidad de información telepáticamente. Sí. Bien. Volviendo a los seres de Roswell. Supuestamente hubo una catástrofe en la Tierra donde murieron 2/3 partes de la humanidad. Una parte de las personas se refugiaron bajo tierra, otros sobrevivieron en la superficie. Voy a reiterar este parrafito por lo siguiente, fíjense bien. Volviendo a los seres de Roswell. Supuestamente hubo una catástrofe en la Tierra donde murieron 2/3 partes de la humanidad. Una parte de las personas se refugiaron bajo tierra y otras sobrevivieron en la superficie. Sí. Y luego a las cuevas. Nuestros humanos, Sí. Nuestros humanos, ¿ok? Bien. Oiga, ahí le va. En el diluvio, en tiempos bíblicos, todo mundo se refugia en las cuevas. Sí. Y en la superficie algunos sobreviven, pero para el futuro también. Vamos a encontrar que también se van a la Luna, se van a Marte, se van a Orión, se van a otras... Pero ya tiempo después de que pasa la catástrofe. Claro, sí. Entonces, como que quiero llegar a esto, ingeniero, no sé si le parezca una locura, le pido me disculpe. Como que se repiten ciclos, ¿no? No, sí, eso está comprobadísimo. Como que el origen después de la catástrofe de la humanidad surge de la vida subterránea. Sí. Y avanza en su evolución y por alguna razón vuelve a cometer los mismos errores. Hay una catástrofe y a refugiarse en la cueva otra vez. Sí. La vida subterránea. Ajá. Y ya con la capacidad tecnológica abandonar la Tierra, irse a poblar la Luna, Marte y otros países. Planetas. Perdón, otros planetas. Se nos hace ya tan cotidiano hablar de Marte. Están aquí tan cerca que le tomo uno el avión y ya está en Venus. Oiga, entonces, hay que reflexionar esto con mucha claridad. Sí. Nada más repetimos ciclos. Sí. Y a diario vivimos los ciclos. Diario. Vivimos varios, imagínense. Oiga, además, nuestros programas no es para darles a nuestros amigos que nos acompañen, decirles que uno posee la verdad absoluta, sino que me quedé pensando esto ahorita que usted hablaba. Dice, estos seres humanos del futuro padecen una enfermedad que es
Polineuropatía. Polineuropatías. Muchos problemas neuronales. Sí. Y de irrigación sanguínea. Sí. Ajá. Entonces me quedé pensando, ingeniero, perdóneme si me salto del tema. Tiene la mayor importancia, diría mi amigo. Pero habíamos hablado de que el ser humano viene mutando su genética a raíz de las explosiones nucleares. Y mi pregunta sería, ingeniero, ¿cree usted que dentro de 43,000 años tanta radiación sutil a la que se ha sometido el ser humano pueda originar mutaciones de ese tamaño? Yo creo que sí, y no tan solo de ese tipo de energía nuclear, sino la solar, la cósmica. La cósmica y solar. O sea, eso no lo podemos evitar realmente, ¿no? No podemos evitar. O sea que estamos destinados a dejar de ser como somos para convertirnos en individuos con una morfología totalmente diferente a la que ahora conocemos de pero nosotros. Acorde con las condiciones que en ese momento tenga el planeta, tenga nuestro planeta, motivada su modificación. Ajá. Por procesos nuestros, sí, llevados para la supervivencia. Entonces aquí pues intervenimos de alguna manera, querramos o no lo querramos reconocer, estamos afectando nuestro planeta y tendremos que vivir las consecuencias. Y las consecuencias son pues probablemente la modificación a nuestro ADN a través de las radiaciones solares, radiaciones cósmicas, radiaciones nucleares, para poder adaptarnos al medio que se está modificando día con día. Lo único que no cambia es el cambio. Eso sí. Entonces, pues, no nos queda más muy interesante, muy interesante. A ver, nos están escribiendo. Dice Eva Guzmán, oigan, ¿de qué están hablando? Ok, estamos hablando, amiga Eva, del cubo de Orión. El cubo de Orión es bueno, ahorita el ingeniero nos va a platicar. Ya te contestamos, amiga. Oiga, entonces se presenta, bueno, no le quiero interrumpir. Yo sigo con mis reflexiones y contestando las redes. Bueno, ok. Entonces, estábamos en la parte de la reseña de que supuestamente hubo una catástrofe en la Tierra donde murieron 2/3 partes de la humanidad. Una parte de las personas se refugiaron bajo tierra y otros sobrevivieron en la superficie. Bien, trasladémonos 24,000 años, nada más ese corto periodo, 24,000 años después, los seres de la Tierra tecnológicamente más avanzados podían viajar en el tiempo, por lo cual viajaron a Roswell en el año de 1947. Puedes poner la imagen de Philip Corso, que es la 4 creo que es. La nave de Roswell era más bien una máquina del tiempo. Fíjense, no era una nave espacial, sino era una máquina del tiempo. Los seres no vinieron de otro planeta, sino eran seres de la misma Tierra. De acuerdo con las declaraciones del coronel Philip Corso, que ya también lo vimos alguna ocasión, tocamos este tema, que él dio alguna vez testimonio de extraterrestres, de la existencia de extraterrestres. Entonces, de acuerdo con las declaraciones del coronel Philip Corso, escritor del libro El día después de Roswell, los seres eran clones hechos para viajar en el espacio y el tiempo. Tenían 2 cerebros, con uno de los cerebros controlaba la nave y con el pensamiento. Estos no se reproducían. Aquí aparentemente estamos hablando de lo que alguna vez decíamos que eran los famosos grises, porque los famosos grises no se podían reproducir y eran clones. Había ya muy pocos de los originales. De los originales. Entonces, aquí aparentemente, de acuerdo con lo que habíamos hablado en testimonios de extraterrestres, los identificaremos como los grises de ese entonces que hablábamos. Los grises de Orión.
Los grises no. O los grises P, porque aquí ya cambió todo, ingenuo, sí, la verdad. Sí. Ahora dice, a ver, los grises de Orión o los grises P. Bueno, es que los grises, los P, son los buenos. Son los humanos del futuro. Los otros son los alienígenas. Los malvados. Los que vienen. Ahora, aquí está la situación. Los experimentos genéticos, ya si son causados por los P, es porque están queriéndose anticipar a lo que están viviendo en su presente. Sí. ¿Verdad? Sí. Y los grises de Centauro quieren que se continúe con eso. Ajá. O sea, aquí se forman, por lo que se entiende, se forman dos grupos. Dos corrientes, sí. Dos corrientes. Unos que vienen a provocar que no suceda esa catástrofe. Y otro grupito que sí. Sí. Y además que entre ambos no se conocían hasta que llegaron a la Tierra. Bueno, déjenme continuar cómo está. Los seres que estaban en la superficie, no es cierto. Al coronel Corso le entregaron un gabinete con parte de los restos de la nave que fueron llevados a distintas compañías para copiar la tecnología. De esas piezas fueron sacados ciertos adelantos tecnológicos como el láser, cable óptico y los chips de computadora. Los seres que estaban en la superficie de la Tierra viajaron a la Luna y Marte, finalmente a una estrella de la constelación de Orión. Ellos son los P-52 Oriones. Son seres más espirituales, altos, rubios, de grandes ojos azules. Son también llamados nórdicos. Los que estaban bajo la Tierra viajaron a la estrella Zeta Reticulum. Ellos son los P-45 J-Rod y los P-52 J-Rod. Los J-Rod son los que se conocen como grises. Los P-45 son crueles, calculadores y hostiles. Ellos quieren que pase la catástrofe para justificar su existencia. Y ven a los actuales seres humanos como envases de material biológico. En otras palabras, parecen ser los descendientes de los Illuminati. Ellos son los que secuestran a las personas para hacer los experimentos genéticos, buscando la cura de su enfermedad. Fíjense entonces, dentro de los propios P's hay dos corrientes, una buena y una mala, que son, en este caso serían los P-45, los malos, digamos, y los P-52, los buenos. Los P-52 desconocían la existencia de los P-45 y P-52 J-Rods. A su vez, los J-Rods tampoco conocían la existencia de los Oriones, como les acabo de mencionar. ¿Nos puedes poner la imagen 5? En 1954, el presidente Eisenhower fue a la base de Edward, donde tuvo un encuentro con los P-52 Oriones, o sea, con los buenos. La razón del encuentro era el inminente futuro de la humanidad y prevenir las hostilidades entre los agresivos P-45 J-Rods y P-52 J-Rods, que son más espirituales. O sea, también en los J-Rods, a pesar de que son malévolos, entre el 45 son los malos y los P-52 J-Rods son tanto cuanto menos, son más espirituales. Los menos malos. Los menos malos. En este encuentro se hicieron discusiones diplomáticas formales entre todos los participantes. También se acordó permitir el secuestro de personas para estudios genéticos, con la condición de que no fueran lastimadas las personas y que no recordasen lo ocurrido. Oiga, ingeniero, entonces aquí ya tomó otro sentido. Sí, perdón, pero el hámster me corre muy rápido. Aquí ya tomó otro sentido esos aspectos de ufología. A ver. Déjeme decirle la probabilidad que estoy percibiendo. Si vienen y toman muestras y hacen experimentos genéticos, es para poder corregir
las enfermedades que a futuro va a padecer la humanidad. Pero acuérdense que esos son los JROTs. Sí. Los otros no. Los otros venían con alguna otra finalidad. Se llevan, les permite Eisenhower que hicieran eso a los famosos grises. Sí. Pero por lo que dice esta reseña, no tan solo eran grises, eran otros más, eran los 52 Orión. Sí. Entonces eran de otra naturaleza, que ellos seguramente no cometieron esas atrocidades de abducciones, vendrían por otros fines que probablemente ahorita salga a la luz. ¿Algunos de ellos? Algunos de ellos. Porque yo me quedo pensando, a ver, si nada más vienen a visitarnos, ¿cuál es el objetivo? No, pero no nos vienen a visitar, recordemos esto. Tanto alienígenas como extraterrestres, en el sentido que ahorita vimos, que los alienígenas vienen de otros planetas sin ninguna conexión genética con nosotros. Los extraterrestres son humanos en el futuro. Sí. ¿Ok? Bajo esa mesa. Entonces, esas dos... ¿A qué vienen los del futuro? Unos vienen a arreglar los problemas que va a encontrar la humanidad y tratar de resolverlos antes de que se presenten. Porque les afecta. Porque les afecta en su presente. Si quieren hacer pruebas genéticas es porque ellos ya tienen el problema genético encima. Esos son los otros. Esos son los de los otros planetas, son los alienígenas. Esos son los que tienen el problema de la polineuropatía. Sí. Esos son los que tienen esos graves problemas. Los otros, que son los humanos, son los que vienen a tratar de resolver problemas. Cuando menos así lo estoy captando, ¿no? Y yo lo entendí al revés, que los que tenían problemas de salud eran los del futuro. Ajá. Que eran los que tenían los polineuropatía. Polineuropatía. Ajá. ¿Y los otros? ¿A qué venían entonces? No, es lo que no me queda claro. ¿Ellos a qué venían? Pues se supone que unos, sin decir cuáles, unos venían a resolver problemas que se iban a presentar en el futuro. Sí. Y otros venían a estudiar a la raza humana para efectos de corregir o evitar probables enfermedades posteriormente. Así lo entiendo. Bueno, vamos a ver qué sucedió después. Mientras yo le reviso a ver qué dicen. Va. Los Oriones le regalaron a Eisenhower un objeto llamado el Cubo de Orión. ¿Me puedes poner la figura 6? Que era para ver el futuro. Este cubo de 8 pulgadas por 8 pulgadas, algunos youtuberos mencionan que son 8 centímetros, pero no puede ser tan pequeño. Son de 8 pulgadas por 8 pulgadas. Fue pasado entre ricos y poderosos para que pudieran escoger el mejor camino para su futuro. Este cubo de Orión es utilizado como un dispositivo cuántico de visualización en el futuro, específicamente diseñado para predecir probables eventos futuros. El cubo proyecta una imagen holográfica arriba de él, en un disco de 10 pulgadas de diámetro. En la figura que teníamos, si no la quieres reponer, por favor. ¿La 6? Sí, no le hace, aquí lo alcanzamos a ver. No, esa no es, era la otra, porque aquí no tiene la imagen del disco. A ver, ahorita va a salir estimados amigos. Bueno, en esa imagen van a ver ustedes un cubo, y en la parte de arriba, como si fuera un disco, vamos, encima se ve, bájalo más un poquito para que se vea la imagen del disco de arriba. Se ve entonces un disco como de 10 pulgadas donde se refleja holográficamente el evento que probablemente sucederá en el futuro. ¿Ok? Bien.
El cubo proyecta entonces una imagen holográfica arriba de él en un disco de 10 pulgadas de diámetro. El cubo ha sido guardado en múltiples lugares, incluyendo el área o la sección S4 del área 51. Y dentro de una bóveda cerrada en el templo masónico de rito escocés en Washington, D.C. Es decir, ha tenido varios destinos. ¿Nos quieres poner, por favor, la imagen 7? El doctor Burish trabajaba directamente bajo las órdenes de Majestic 12. Ahí en la gráfica que estamos, en la imagen que estamos viendo, ahí están los 12 personajes que constituían el grupo de Majestic 12. Era, a saber, el almirante Roscoe, el doctor Vannevar Bush, el secretario James Forrestal, el general Notam Twining, el general Hoyt Vandenberg, el doctor Detlef Bronk, el doctor Jerome Unsacker, el almirante Sidney, Mr. Gordon Gray, el doctor Donald Menzel, general Robert Montage y el doctor Lloyd Berkener. Son todos estos que están aquí en la imagen. Del doctor Dan Burish, una de sus declaraciones más importantes es la relacionada con los Stargates, o sea, las puertas a las estrellas. ¿Nos quieres hacer favor de poner la imagen 8? Y un poquito después pone la 9, y luego la 10 y luego la 12. Sí, por favor. Bien, ahí vemos en esta imagen que tenemos puesto ¿qué es la imagen 8? Sí. Ahí vemos que en el área de la sección 4, en el nivel 4-2, le llaman el piso de las Alicias, como haciendo rememoración a Alicia en el País de las Maravillas. En el lado más a la izquierda se ve pues diagramáticamente, digamos, pictóricamente, un agujero de gusano. Después se ven dos corrientes o dos plataformas donde se colocan en una, y a través de ese gusano ese hoyo de agujero de gusano, se transportan al lugar que están deseando. Y el aparato en el lado derecho, más a su derecha, se encuentra el aparato que se llama el Looking Glass. Nos pones, por favor, en la página 9. En la imagen 9, que nos va a poner el señor productor, ahí se ve físicamente el aparato Looking Glass, que se encuentra en el nivel 4.2 de la instalación de la sección 4 del área 51. Parece un quemador de gas, ¿verdad? Pero no, es un Looking Glass. En la siguiente gráfica, o la siguiente imagen más bien, ahí se ven 4 dibujos que corresponden al aparato Looking Glass, visto de diferentes lados. Bien. En la siguiente figura que ya está puesta es la 10. Ahí estamos viendo el aparato Looking Glass cuando ya trabajando, y se ven las descargas eléctricas, y debe ser seguramente un campo electromagnético el que está sucediendo ahí. Entonces, estos aparatos Stargates, también se le conoce como Looking Glass, son aparatos fabricados en la Tierra, pero son de tecnología extraterrestre. Se utilizaban para comunicarse con otras civilizaciones extraplanetarias. Según el doctor Burish, la información de cómo fabricarlos se encuentra en las tablas sumerias. Sí.
Estos aparatos se usaban para la comunicación con otros mundos y de acuerdo con la manipulación de los controles, podían tener acceso a un agujero de gusano, también conocido como Einstein-Rosen Bridge, para poder viajar a otras estrellas. Al lado del aparato, que era bastante grande, había una plataforma de transporte que podía teletransportar materiales o personas de un lugar a otro instantáneamente, pero no era muy confiable. El doctor Burridge vio a una persona morir en una de las pruebas hechas con ese equipo. A este aparato se le conoce también con el nombre de Looking Glass, como les decía. Este aparato de Looking Glass representa la posibilidad de que la élite cuente con lo que antiguamente los sumarios llamaban las tablas ME, que son dispositivos cuánticos para ver el futuro de forma holográfica. Se usaban este aparato, en Looking Glass, se usaba para ver probabilidades de eventos futuros. Cuando se ajustaban los controles debidamente, imágenes de eventos futuros eran proyectadas en un espacio abierto como un holograma. De acuerdo con la información obtenida de los extraterrestres y el Looking Glass, la catástrofe en la Tierra, la que hablábamos hace un rato, ocurriría porque los rayos del Sol penetrarían a través de los aparatos de Stargate, lo que provocaría un cambio en el eje polar de menos de 5 grados, causando la muerte de más de 2/3 partes de la humanidad. Sí. Ahí está ese asunto. Hoy viniendo para aquí, para las instalaciones de Tercera Llamada, estaba revisando pues las noticias que quedan en internet y decían que debido al calentamiento global se está desplazando el eje 10 centímetros por año. Órale. El eje de la Tierra. Y eso va a ocasionar unos graves problemas que concuerda mucho con lo que están diciendo aquí. Oiga, pero además aquí ya cambió, porque esos Stargates se supone que había 50 en el mundo, ¿no? 50. Y casualmente los países que ha invadido Estados Unidos los poseían. Sí, como Irak. Sí, entonces Afganistán. A destruirlos, a apoderarse de ellos, no solamente del petróleo, a quebrarla. Porque además las tablillas sumerias tenían la capacidad de indicar cómo fabricarlos, ¿no? Y sí, cómo usarlos. Sí, ¿qué dice? Sí. Y al destruir las tablillas sumerias, pues ya nos quedamos más prisioneros en esta cárcel, ¿no? Sí, lo que pasa es esto, que ¿se va a salir un poquito? No. Mejor se lo veo. Según el doctor, había más de 50 Stargates, puertas de las estrellas, por todo el mundo. Sí. Saddam Hussein sí, claro, tenía varios Stargates y se los estaba regalando a los otros países árabes. Sí. Esas eran las armas de destrucción masiva que tenía Irak. No eran bombas ni químicas ni nucleares. Eran aparatos de Stargate. Sí, eran aparatos. Portales estelares que a final de cuentas pasaron a poder de los americanos como resultado de la operación Tormenta en el desierto. Sí. Las tablas sumerias que tenían la información fueron sacadas del Museo de Bagdad. 2 de los Stargates fueron a Libia, pero después de la invasión de Irak, Gaddafi se los entregó a los americanos. En este momento, todas las Stargates han sido separadas en 3 componentes. Un componente lo tiene la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Otro, la Unión Europea, y el otro, la ONU. Supuestamente esto baja en un 80% las posibilidades de la catástrofe. A ver, ingeniero, mire, aquí está un poquito impaciente Darwin Gómez. Dice, ¿por qué los gobiernos nos ocultan la verdad? Pues para seguir mandando. Pues sí, pero debo decirle lo siguiente, solamente hay algunos gobiernos que tienen acceso a este tipo de información, no todos estos gobiernos. Por ejemplo, no sé, gobiernos como Estados Unidos, como Rusia, como Alemania, como probablemente Japón y China, conozcan de esto, pero el resto de los países no. Sus problemas son tan primarios que con trabajos
pueden solucionarlos, pues no van a tener el tiempo de pensar en todo este tipo de problemas de constelaciones, puertas estelares y situaciones así. Nada de eso, no, nada de eso. Ahora, si lo ocultan, ciertos gobiernos tienen razones muy poderosas. Una de ellas es mantener el poder. Recordemos aquel proverbio que dice: el que tiene la información tiene el poder. Sí. Esos tienen la información y tienen el billete, pues tienen el poder. ¿Sí? Sí. ¿Por qué creen que en el mundo existen bases subterráneas en el mundo? Para que no estén a la vista de toda la población. Y que ellos en un momento dado piensan que refugiándose ahí se van a salvar. Están libres de cualquier catástrofe, ¿no? A salvo de cualquier catástrofe. A salvo de cualquier catástrofe. Bien. Bueno, esperamos, querido Darwin, que sí, fíjate que, a ver, amigo Darwin, cuando nosotros empezamos estos programas teníamos muchas inquietudes. Ya sé que casi 3 años, ingeniero. ¿Tanto? 2, ¿no? 2 años que empezamos señales ocultas. Bueno, empezamos con muchas inquietudes. Hoy en día, 2 años, ¿no? Como 2 años. Hoy en día, yo tengo más dudas que en aquel entonces. ¿Sí? Porque conforme más hemos avanzado en estos temas, más información va uno descubriendo, de la cual no tiene ni idea de lo que se trataba. Porque a la humanidad siempre se nos mantuvo distraída con otras cuestiones. Pero ya nos damos cuenta de algunas cosas. Sí. Y que antes no teníamos ni la más remota idea. Sí. Y ni el más remoto interés. Sí, cierto. 3 años ya. Y a raíz de todo esto, pues algún interés se ha despertado. La prueba está que estamos haciendo este programa. Sí. ¿Por qué? Pues porque existen razones fundadas para poder hacer alguna investigación, y el resultado de esas investigaciones, aunque sean a nivel bibliográfico, transmitirlos hacia el resto de la población que nos haga el favor de ver. Lo importante es que cada uno de nosotros se haga preguntas y busque respuestas. Claro. Por ejemplo, Darwin, yo te recomiendo que no ceses tu búsqueda, que te preguntes quién eres, qué haces aquí, hacia dónde vas. Claro. ¿Verdad? Son fundamentales. Yo creo que eso es lo básico para empezar a buscar, ¿no? Oye, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo no pedí llegar, yo de repente abrí los ojos y ya estaba aquí. Sí, porque siempre hemos creído que somos lo máximo de la creación, y ahora nos damos cuenta a través de todos estos programas y toda esta información que les transmitimos que pues no es así, ¿no? Somos uno más de la cadena alimenticia. Sí. Y que no somos la cúspide de esa cadena alimenticia. Desafortunadamente, y en nuestros, háganse cuestionamientos siempre. Oiga, ¿por qué hay reyes? Me refiero a esas preguntas, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Quién los puso? ¿Qué diferencia hay entre ellos y Cristian? ¿No? Oiga, ¿por qué hay tanto simbolismo en las iglesias? ¿Qué significa? Se llama mitra. El gorrito que se ponen los papas, los cardenales, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Pues sí. ¿Qué significan tantos símbolos en las ceremonias eucarísticas? ¿Por qué los gobiernos no se preocupan por parar el hambre de su pueblo? ¿Por qué es al contrario? Como que hasta son más felices viendo los más pobres. Sí. ¿No? Sí. Y así, si ustedes se hacen preguntas y van a tener que buscar respuestas. Y el día de mañana van a estar ocupando este lugar, haciendo programas como nosotros, pues y diciéndoles, dense cuenta de que algo no anda bien. Algo no anda bien, algo ¿verdad? Está pasando, algo podemos hacer. No despertemos de ese sueño y hagamos algo por nosotros y por el resto de la humanidad. Olvídense de modas, olvídense de aspectos materiales, de riquezas. Si cuando uno se muere no se lleva nada. Tenemos que buscar la verdad de nuestro ser. Pero bueno, oiga, ingeniero,
El cubo de Orión le da a quien lo pueda manejar, que lo sepa manejar también, porque les dan un manual, la posibilidad de conocer el futuro. Sí. Entonces esto, según Dan Burich, le permite a los Illuminati conocer qué va a suceder en el futuro para corregirlo hoy. Sí. Sí. Si esta teoría es cierta, pues estamos más amolados que estamos ayer. más amolados, porque ellos tienen esa arma y nosotros no la tenemos. Sí. Porque si fuera para conocer el futuro para bien, para modificarlo y en bien de la humanidad, no de ellos. No de ellos. Pues otro gallo nos cantara, pero si no, pues estamos en franca desventaja frente a ellos, porque ellos además cuentan con esta gran herramienta, ¿no? Sí, está cañón. Bueno, entonces, Darwin, síguele, tú no te detengas. Nos va a dar mucho gusto acompañarte en este loco mundo. Así es. Además tiene un nombre de científico. Sí. Felicidades, amigo. Bien, continuemos. Se cree que hasta el 2017 no estamos fuera de peligro. Ya pasó ese año. Según información, nosotros estábamos en lo que ellos llaman Timeline 1, línea de tiempo 1. Al introducirse toda esa tecnología que no se supone que tuviéramos, pasamos a Timeline 2, a la línea de tiempo 2, que es donde ocurre la catástrofe. El ejemplo que dan es, si uno viaja en un tren y hay un problema en las líneas del tren, los desvían a una línea paralela. Pero más adelante en esa línea hay un problema mayor, que el tren debe volver a la línea original por donde iba. Por ahí leí que esto los conducía a que tomaran dos líneas de tiempo diferentes. Al final de cuentas se unía para corregir la situación. La final se unía en el año 2012. Por eso el año 2012 fue tan cacareado y tan intervenido con muchas ideas de la New Age, básicamente, y muchos escritores, desde teosofistas y religiosos y chamanes y profetas y canalizados y todo este tipo de gente, publicaron cualquier cantidad de libros al respecto, ¿no? Como el fin del mundo. Y cual más daba una serie de teorías, unas basadas en el sol, en las manchas solares, en los terremotos, una serie de cosas como las que vamos a ver la vez pasada, el Nibiru o el Némesis. O sea, todas esas teorías desencadenaron para llevarnos al fin del mundo supuestamente en el 2012. Como vimos, absolutamente no pasó nada. Nada más se incrementaron las condiciones naturales del planeta. Me refiero a huracanes, tsunamis, ¿verdad? Sí. Porque terremotos, pero pues eso era ya una condición normal de la trayectoria del sistema solar por la Vía Láctea, ¿no, ingeniero? Por un lado. Por otro lado, sí notamos que la resonancia Schumann se incrementó. Sí. Que hubo cambio de polos, que la pérdida de magnetismo de la Tierra, por lo tanto la disminución de la potencia de la magnetosfera, lo que da origen a mayor cantidad de rayos cósmicos y rayos de energía solar que vienen, que calientan la ionosfera, y esa ionosfera a final de cuentas viene a provocar un grave cambio climatológico e incide sobre los terremotos, inundaciones, tsunamis, el vulcanismo, todo ese tipo de cosas que nos ha estado afectando y que de alguna manera hemos visto aquí programas específicos de cada uno de ellos y donde damos las teorías que tratan de explicar cada uno de esos fenómenos. Así que sin que sea esto un comercial, les sugiero que vean esos programas
en los cuales no porque les hayamos metido algún esfuerzo en informarnos y documentarnos para tratar de pasarle la información lo más verídica y completa posible, sí les sugerimos que se informen a través de ellos de una manera pues relativamente rápida, porque nuestros programas duran alrededor de 2 horas y algunos un poco más. Es extraño que duren menos, pero créanme que si tienen interés en cada uno de esos temas, se la van a pasar realmente divertido, es entretenido, es muy... Se van a sorprender. Sí. Yo en lo particular, por ejemplo, de repente veo los programas para recordar lo que hemos hablado de todo ese tipo de cosas, y a veces me sorprendo de la información que se está dando ahí. Sí. Es información fidedigna y es información que muchas veces no encuentran así de primera mano. Es información completa. La vida no es lo que nos platicaron, ingeniero. No, bola de mentirosos. La vida no es lo que nos hicieron creer. Fíjese lo difícil de esto. No es lo que nos hicieron creer, lo que les hicieron creer a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y nosotros tenemos la seria responsabilidad de pasar información a los que vienen detrás. Sí, y es que, mire, también hay que comprenderlos en esas etapas de nuestros ancestros, de nuestros tatarabuelos, hasta nuestros abuelos, incluso probablemente hasta nuestros padres, los que hemos sido un poco más longevos. Nos damos cuenta de que la preparación que tenía nuestro pueblo no era la necesaria, la adecuada para entender toda ese tipo de informaciones. Sí. Entonces, ¿en dónde se refugiaban? Se refugiaban en los límites que impone las religiones a través de las creencias, falsas o no, son creencias que imponen límites. Sí. Y entonces al imponer esos límites, ellos creían que eran felices y cumplían con la parte espiritual, tratando de no salirse, no brincar esos límites. Ahora nos damos cuenta que esas falsas creencias nos han llevado a un atraso general a la humanidad, que no nos ha permitido evolucionar de una manera sana, una manera natural, además de que en la humanidad hemos tenido algunas intervenciones no deseadas que han de alguna manera atrasado lo que llamamos plan divino. Sí. Sí, de tal suerte que si esas intervenciones no se hubieran presentado, estuviéramos en un grado de evolución mucho mayor y quizás estuviéramos en otra dimensión arriba de la tercera, ¿no? Ahora, no es malo creer en un ser supremo, ¿no? Pero debemos darnos cuenta que esa creencia en el ser supremo ha servido para controlar a la humanidad, para que siga diferentes patrones de conducta. Sí. ¿Verdad? Y no sé, hemos hablado de todo esto como un plan macabro contra todos los seres pues no decirle humanos. macabrón. Oiga, bueno, el cubo, vamos a regresar al cubo. Entonces, Edwin, tú dale duro, no te detengas. Ingeniero Darwin, perdón. Oiga, tenemos entonces que gente muy poderosa en el mundo tiene un artefacto que le permite conocer lo que sucederá en el futuro. Eso le da la posibilidad de mantenerse en la cúspide, en la cima, sí, política, militar, económica, científica, todo. De alguna manera, ahorita que estoy recordando, ya habíamos tocado ese tema en alguno de los programas, y ahí decíamos que si esta gente tuviera ese tipo de aparatos, artefactos, podrían programar incluso leyes, decir, a ver, tú fulano de tal, Estados Unidos, por ejemplo, por decir a alguien, vas a emitir esta ley. Sí. Entonces ellos a través de su aparato determinaban cómo iba a ser el comportamiento humano en relación a esa ley.
de tal forma que pudieran entonces modificarla para lograr sus planes, sus objetivos previstos. Eso hablábamos en La Bestia, en la supercomputadora en Bélgica, que les permitía, que les permitía en base a la información generar estadísticas de probabilidades. Creo que sí, ahí fue, exacto, sí. Entonces, pues ahí está. Es el programa que se llama La Bestia 666. Y creo que 666 sí existe o algo así, ¿verdad? Se llama ese. Es el son 2 programas, el 1 y el 2. Sí. Y ahí lo mencionó. Que no es porque lo hagamos hecho nosotros, pero está bueno. Sí, está muy bueno. Está muy bueno ese programa, de verdad. Entonces, sí, ahí decíamos, ellos tienen la capacidad, aparte de ya formar estadísticas por la información que nosotros mismos generamos, a través de redes sociales, a través de los datos gubernamentales. Y trabajar alguna serie de programas de control. Alimenticio, económico, farmacéutico, guerras, cambio de climas, etcétera, 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 que ellos podían ver entonces qué estaba pasando en el futuro para tratar de o agravarlo o corregirlo, pero siempre a su conveniencia, no a la conveniencia de la humanidad, que era lo que veíamos que estaba perfectamente mal. ¿Ok? ¿A qué le suena esto? Nuevo orden mundial. Pues sí, así es, sí. ¿Y por qué? Pues porque tienen todo, nos guste o no. Sí. A ver, vamos a pensar que dicen, a ver, señores, a instalarse el chip RFID, todo mundo. Sí. Usted no va a poder decir que no. Y le voy a decir mi opinión. No vamos a poder decir que no, porque si no, no vamos a tener acceso a alimentos, a medicinas, a los recursos materiales, aunque nos pertenezcan. Sí. Y ahora ya está corriendo el run por ahí, de que ya en relativamente un poco tiempo va a desaparecer el dinero de circulación. Sí, claro. Todo se va a manejar a través de los cartones de plástico. Entonces, la supercomputadora ya está, es capaz de controlar los datos de toda la población del mundo. Y varias veces. Por la memoria tan grande que tiene, van a tener la información de todo el mundo en las bases de datos correspondientes. Tal vez algo nos pertenezca, nos quede, nuestra espiritualidad. Sí, pues eso no lo van a poder. No lo van a poder tocar nunca. No, eso no lo van a poder tocar. Sí, definitivamente. Entonces, queridos amigos, en lugar de preocuparnos por los tenis de marca, por los alimentos fulanos, sutanos o de tal cadena, o la ropa. Mejor preocúpate por lo que marcan los tenis. Sí, hay que preocuparnos. Sigue tus pasos, ve dónde estás. Sí. Analiza dónde tienes los pies puestos. Hacia dónde va el ser que crece dentro de todos los átomos que en su conjunto te dan un cuerpo, ¿no? Exacto. Sí, ese es el que excede. Bueno, seguimos porque ya hasta parezco sacerdote y la verdad pues para nada. Oiga, seguimos. Yo ahorita le digo lo que nos escriben por acá. Otro dato interesante es que los P-45J-ROT, que son los malévolos, empezaron a esparcirse a los países del este de Europa. Majestic se dio cuenta que si no involucraban a la Unión Soviética, iban a perder el control. Majestic decidió internacionalizar el estudio y el control de los ET, o sea, el proyecto Acuario. En 1963 se creó la comitiva de la mayoría, un grupo de 33 personas de varios países que estaría por arriba de Majestic. Esto ocurrió durante la presidencia de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy. Indira Gandhi participó también en las negociaciones, una gran persona en la India. Hasta el 2002, la comitiva de la mayoría permaneció en control del creciente problema de los ET, de los extraterrestres. En 2002, el antiguo número 1 de Majestic hizo una coalición para informar a todo el mundo de los extraterrestres y los viajes en el tiempo. Él pensó que las personas tenían el derecho a saber los eventos que vendrían en el futuro y por qué los datos del Looking Glass habían revelado que el amplio conocimiento de la realidad de los viajes en el tiempo de alguna manera asistiría a la humanidad en el paso del tiempo
de la histórica catástrofe de la histórica catástrofe de los J-Rods y los Oriones, sin que esta catástrofe pase en nuestro tiempo. En 2003, el J-Rod P-52, que es Kaela, amigo del Dr. Dan Burich, fue llevado a un lugar llamado Templo de Abidos, al lado del río Nilo. Burich asistió a este encuentro. También estaban un grupo de militares de alto rango y miembros del Majestic. La razón del encuentro fue que en un hueco de gusano que había sido localizado en esa zona, pensaban usarlo con un aparato de Stargate para que el J-Rod pudiera comunicarse con la estructura política de su planeta. El J-Rod le dijo a Dan que violara el protocolo y, arriesgando su vida, o sea la del J-Rod, lo ayudara a irse a su casa. Dan rompió el protocolo y, arriesgando su propia vida, empujó el carruaje, porque recordemos que el J-Rod estaba en un tipo de carruaje porque no podía estar mucho tiempo respirando en esa atmósfera, para que entonces él empujara el carruaje junto con el J-Rod hacia el hueco del gusano. Dan también cayó en la entrada del hueco de gusano, pero tanto Dan como el carruaje fueron expulsados hacia atrás. Kaela, o sea el J-Rod, aparentemente fue a casa. Eso le causó un gran problema a Burich con los militares y Majestic. En las negociaciones de un nuevo tratado en 2003 y 2004 con los J-Rod P-45, P-52 y los Oriones P-52, Burich usó el cubo de Orión, que es un cuadrado de 8 por 8 pulgadas, también conocido como el libro amarillo. Este artefacto, que es para ver el futuro, si lo saben trabajar, lo puedes inclinar a tu favor. Burich le hizo ver cosas que no le agradaron mucho a los J-Rod, por lo tanto el secuestro de humanos fue sacado del tratado. Pues porque obviamente, ¿qué les habrá dicho? Pues les habrá dicho que todas las abducciones y todas las cosas que habían hecho estos malvados grises, ¿no? En 2005, a consecuencia de las ramificaciones políticas de la desclasificación, sacudió la comitiva de la mayoría, causándole que colapsara. El antiguo jefe de Majestic tomó control del grupo y formó un grupo internacional de 12 al final de 2005. Como parte de un acuerdo previo, Majestic 2 pasó de un grupo masónico a otro. En 1998, la doctora Marcia McDowell, usando el seudónimo de B.J. Wolf, escribió un libro llamado Eagles Disobey, basado en la ciudad inca en Marte. Burich fue coautor y puso muchas de las imágenes. Esto le causó un gran problema otra vez con Majestic. Años después, Marcia McDowell y Dan Burich se casaron. El doctor Burich asegura haber trabajado en un proyecto. Nótese esto, es interesantísimo. El doctor Burich asegura haber trabajado en un proyecto que es como el Arca de Noé, que se depositó en la Luna con muestras de ADN de humanos, animales y plantas, y en caso de que la catástrofe ocurra, también habló en la cara de Marte. Cuando vemos esa cara estamos mirando el futuro. Supuestamente esa cara fue hecha por los humanos que viajaron a Marte. Miles de años después de la catástrofe y de Marte fueron a Orión. Fíjese, esto también, ese proyecto, pues no suena descabellado, ¿no? Si tú te llevas a la Luna, a un lugar alejado de este planeta que supuestamente, por lo que dicen, estaba en catástrofe o presa de la catástrofe, pues tratan de preservar el ADN humano, el ADN de animales y el ADN de plantas. Lo tratan de preservar y se lo llevan a la Luna, ¿no? En 2005, bajo órdenes de Majestic 12, el doctor Dan Burich fue ordenado a decirle al mundo todo lo que sabe sobre los extraterrestres y los viajes en el tiempo. En 2006 y 2007, el doctor Burich dio entrevistas a Project Camelot, donde divulgó toda esa información. En julio de 2009, el doctor Dan Burich y doctora Marcia McDowell
fueron a una conferencia de ufología en Zúrich, Suiza, donde ratificaron toda esta información. Sí. ¿Qué le parece toda estos datos, toda esta crónica, toda esta historia de este señor Dan Burich en relación a los extraterrestres y a los alienígenas? La verdad es que, bueno, se suma a lo que ya conocíamos de Costello, todas las personas, Schneider, Corso, Lázaro. Se suma, pero él ya le da un enfoque más completo en general. Sí. Él ya dice, probablemente sean humanos del futuro. Sí. Y también seres que viven en otros mundos, que no tienen nada de compatibilidad con nuestros genes. Sí. Pues nos van a poner a pensar. Bastante. Porque si el ser humano continúa con su labor, así vamos a ser en 30,000 o 40,000 años, ¿no? Si es que sobrevivimos. Sí. Como especie. Ajá. Y que ellos tienen ahora lo asombroso es la capacidad de viajar en el tiempo, ¿no? Sí, porque se desmaterializan y materializan. Sí. Prácticamente a voluntad y van a épocas de la Tierra donde existiría algún problema, o sea, por alguna razón están viajando a esa parte, ¿no? Sí. Suena muy muy interesante. Sí, perdón. Yo traigo unas observaciones que estas observaciones de hecho las da en la nota del CIO, que hace este proyecto, el Aquarius. Dice: la aclaración entre alienígena y extraterrestres tiene bastante lógica, pues los extraterrestres son en realidad la evolución del ser humano durante miles de años. Sí. Los extraterrestres podríamos ser nosotros mismos regresando desde el futuro. También confirma las declaraciones de la señora Laura Magdalene Eisenhower sobre los viajes al espacio exterior por teletransportación. Aquel famoso proyecto Filadelfia, ¿se acuerda? Que sí, que ya desde antes en la Segunda Guerra Mundial se estaba practicando, exacto, ¿no? Exacto. Entonces quiere decir que el ejército americano ya sabía que eso se podía lograr. Sí. Incluso lo intentaron, pues ahí estuvo, con el experimento Filadelfia, ¿no? Sí. Era que el acorazado Enterprise, me parece que era, y fue un desastre, pero sí se logró parcialmente el objetivo. Se logró. La idea, el objetivo del experimento Filadelfia era hacer invisible el Enterprise. Ese era el objetivo. Sin embargo, lograron moverlo, creo que por 60 kilómetros. Desapareció de un lugar, apareció 60 kilómetros distantes, y los marineros se agolpaban contra el se casco, fundieron con las paredes, con los muros, ¿no? Sí, entonces, y había materializaciones y desmaterializaciones. Un par de hermanos, incluso sobrevivientes, uno de ellos anduvo perdido en el tiempo, otro se quedó en casa, se casó como cualquier otro ser normal, hasta que su hermano llegó y después de andar en el tiempo, llega otra vez, regresa al tiempo actual, al tiempo donde él le correspondía vivir, y va a buscar a su hermano, y su hermano hace que como si no lo reconociera. Porque ya tenía todo hecha toda una vida, y volver a reconocer a su hermano era revivir muchos recuerdos, implicaba muchísimas cosas en contra, ¿no? Oiga, una estructura humana está formada por millones y millones y millones de átomos que se agrupan, pero esto significaría que existe una fuerza capaz de hacer que se desagrupen, ¿sí? Sí. Y que se desplacen en el tiempo y la distancia, pero que tengan la capacidad de volverse a agrupar en la forma que tenían.
ADN, ingeniero. ¿Será el eslabón que hace que todos esos átomos se reintegren al cuerpo que tiene, aunque se pudiera desintegrar y viajar como energía? ¿Será el eslabón que hace que se vuelvan a conjugar todos esos átomos para darle forma, la que tenía antes de moverse en el espacio, en el tiempo? Es que si lo analizamos... Está bien duro eso. Sí, si lo analizamos desde el punto de vista manejo de energía, híjole, tendría que ser muchísimo control el que tuvieran con la propia energía. Sí. Porque al final de cuentas esos electrones que son pequeñas masas, muy pequeñitas masas, y de esos protones que constituyen los millones de átomos de que estamos constituidos, necesitarían, para una vez que se desmaterializan, tener la fuerza suficiente para volverse a agrupar, ¿no? Pero tener la memoria. Exacto. Tener la memoria del cuerpo que estaban constituyendo antes de, y conservarlo una vez que se están otra vez materializando. El ADN. Ahí probablemente sea con lectura de ADN, probablemente no, la verdad. Está muy interesante. Sí, no me alcanza mi racionamiento a concebir cómo pudiera hacerse eso. Está porque esa es la única memoria que obtendría, como un rompecabezas, la información para que cada átomo tomara el lugar que le corresponde tener antes de haberse desplazado en el tiempo, ¿no? Solamente una explicación de carácter genético, con una memoria genética, para poder constituir el individuo del cual se está desintegrando y luego integrando, para tener la misma forma. Híjole. Está bastante complicado. Miren, yo quisiera decirles algo más. Me encontré una teoría en relación al Looking Glass, relacionada con la glándula pineal. Pero antes de eso, si me permiten, miren, algo bien importante. De acuerdo con esta definición de los alienígenas y los extraterrestres, que reitero, los alienígenas son individuos de otro planeta que no tienen ninguna relación genética con los humanos. ¿Ok? Sí. Bien. Y los extraterrestres son humanos en el futuro. O sea, somos seres humanos que han evolucionado y que regresan del futuro a este presente. Esos son los extraterrestres. Entonces, de acuerdo con esto, los alienígenas viajan, pero los extraterrestres están aquí en la Tierra. Claro, pero en una dimensión diferente. Resuelve el enigma de la limitación de los viajes interestelares que tanto niegan los científicos. Notes esto, ¿no? Notes esto, este gran hecho. Los alienígenas viajan. Los extraterrestres se mueven interdimensionalmente en la Tierra. Está cañón, ¿verdad? Sí. Bien. Déjenme decirles algo relacionado con el Looking Glass. Se van a ir de espaldas. Dice Carlos Saavedra que ya se enredó. Yo también. Nosotros tenemos toda la vida enredados. Ahorita te tratamos de dar una explicación. Qué bueno que ya te diste cuenta que estás enredado, porque porque de repente también nosotros tenemos Ahorita si nos dice su pregunta concreta, los analizamos. Monterrey le dice, ¿en qué, Carlos? Porque hay tantas teorías, pues sí, que no sabes qué creer, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Ahí les va otra. Pero qué bueno que tengas esas dudas, Carlos. Sí, ahí les va otra. Del proyecto Looking Glass. Bien. El proyecto Looking Glass lo saca a la luz David Wilcox. Órale. El que hay que... con cierta reserva, ¿no? Investigador que, bueno, ya cuando sentí que lo estábamos perdiendo era con Cory Good, ¿no? Cuando empieza a entrevistarlo, pero bueno. Él dice que a él
se lo han contado a alguien, pero no quiere que se revele su identidad. Según Wilcock, el ejército había hecho ingeniería inversa a nuestra glándula pineal. Órale. Nótese, déjeme acabar. Está interesante. Sí. Según Wilcock, el ejército había hecho ingeniería inversa a nuestra glándula pineal, que está alojado en nuestra cabeza y cumpliría la función del tercer ojo. ¿Nos puedes poner la imagen de la glándula pineal? Sí. La glándula pineal o epífisis es una glándula de secreción interna que se encarga de regular los periodos de vigilia y sueño. Que ya hicimos incluso otro comercial. Sí, hicimos un programa que se llama glándula La Antena pineal, de Dios. La Antena de Dios. Exacto. Por lo visto, esta glándula es fotosensible y se asocia con un sistema ocular. De ahí que Wilcock lo relaciona con el tercer ojo. Órale. Según lo que cuenta la glándula tendría una función oculta que ya se habría descubierto, pero no desvelado. La glándula sería capaz de generar un campo magnético a su alrededor que la aislaría del contorno, del entorno, transformando el espacio-tiempo en tiempo-espacio, se lo invierte, permitiendo entonces conectar con otras realidades, incluso ver el futuro en nuestra mente. Los americanos habrían aplicado ingeniería inversa a dicha glándula, creando una enorme máquina subterránea capaz de hacer lo mismo que esta glándula, y nos da la figura del Looking Glass. Bueno, la inteligencia estadounidense contaría con esta tecnología desde 1940. También cuenta que habrían encontrado la forma de que interactuara con un individuo y así tener ventaja táctica en los pasos que sigue el ejército o el gobierno. Según el futuro mostrado para cada individuo, llevaría a cabo la misión el más afortunado. Pero lo más curioso es que cuando quisieron ver más allá del 2012, no pudieron observar nada o distinguir algo en concreto. Es curioso, ¿no? Y es que la línea del tiempo, las dos líneas del tiempo se unen en el año 2012. Sí. Pero, ¿por qué? Porque a lo mejor nada más había que recomponer un tramo de la línea del tiempo. Pues ahí está. O sea, la teoría de que te regresas y continúas por la línea donde deberías haber avanzado, ¿no? Ahí está lo curioso, ¿no? Híjole, ingeniero. Bien. ¿Cómo activar? Yo estoy pensando esto, mire, ya con tantas cosas, pues estamos bien comprometidos, ¿no? Ahora, la única bueno, no quiero ser fatalista, pero una de las posibilidades que tenemos es despertar la conciencia. Para despertar la conciencia debemos conocer primero todo lo que poseemos que está dormido, y luego, ya una vez conocido, tratarlo de ir activándolo para que no se cumpla aquello de que un órgano que no se mueve se atrofia, ¿no? ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, si no uso el cerebro, pues... Oiga, hablábamos hace tiempo de la pineal. Sí. Decíamos cómo activarla, evitar los efectos del flúor en ella a través del agua. Pues, de modo que no bebamos, tenemos que beber. Sí, pero hay que evitar que le echen el flúor. Pues, oiga, hablamos también del agua ionizada, ¿se acuerdan? Agua aquel ionizada, tiempo? sí. Ajá. Que se lograba a través de magnetos. De magnetos, de poner en el centro del agua, en los magnetos opuestos, para que recibieran ondas electromagnéticas. Sí. Ahora, para ionizarla. Ya tenemos ese problema encima, pero sería una salida a la glándula pineal, activarla pronto. Unos, pues buscan, llamémosle, hierbas mágicas. Pero pues, se puede hacer de manera natural. Sí, se debe hacer. Se debe hacer de manera natural. En la medida que el ser humano pueda reconocer esa capacidad que tiene al ir despertando su glándula pineal, avanzará mucho su crecimiento espiritual y se notará y se dará cuenta de muchas cosas. ¿Cómo podríamos hacerle para que esa glándula pineal
se vaya activando. Esto se lo comento hace 3 años. Tuve la posibilidad de entrevistar a Óscar Arredondo allá en las 7 Luminarias. Y de una forma bien sencilla, él mencionaba que aprovechando los rayos del sol en el amanecer, en el cenit y en el ocaso, orientando nuestro cuerpo en diferentes aspectos y emitiendo pequeñas vibraciones, la glándula se va destrabando. Sí. Con la influencia de los rayos del sol y de la propia vibración que somos capaces de generar. Es que yo creo que si la dejamos trabajar como debe ser, es decir, viviendo nuestros ciclos de vigilia y de sueño, sí, normalmente, dejamos que la glándula pineal actúe de manera sana, normal, y que sea afectada sanamente por el sol, el sol. Y entonces de esa manera pues podemos prácticamente abrir esa glándula pineal y tendremos acceso a mucha más información. Y podrá generar las sustancias que le ayuden a ampliar esa percepción que debemos porque tener. está funcionando. Sí. Está funcionando. ¿Qué es lo que pasa ahorita con nosotros? Nosotros no tenemos un periodo normal de conducta, sí, donde decimos, a ver, yo voy a dormir de 10 de la noche a 6 de la mañana. 6 de la mañana. Claro. Diario. No. A veces me acuesto a las 4 de la mañana, me despierto a las 6, sí, me levanto al baño y regreso a dormir y me levanto a las 12. Sí. Es que el estrés y la vida cotidiana están hechos para impedirlo. Por ejemplo, yo no creo que por decreto uno pueda decir, ya duérmete, y se duerma. O sea, no. Esos efectos son respuesta de nuestro organismo a la presión del medio ambiente, al estrés. Al estrés. ¿Verdad? Entonces, pero considero, no sé qué opinan nuestros amigos, ahorita voy a leer lo que nos escriban, que la glándula pineal es la salida de mucho de esto, ingeniero. Sí, también. Que debemos reactivarla pronto. Y no sé, voy a revisar la entrevista con don Óscar. Él hablaba, dice, no te vas a llevar 5 minutos. Pero si tú combinas la vibración de tu ser con los rayos que recibes del sol y el oxígeno a tu alrededor, la glándula pineal, por el efecto de la luz, se empieza a vibrar de una manera diferente. Si en el cenit lo haces girando tu cuerpo hacia el sur, el efecto es igual. Y luego hacia el poniente es lo mismo. Déjenme buscarlo, se los prometo, porque está muy interesante. Es que el sol juega un papel muy importante en nuestra vida. El sol y el agua juegan un papel importantísimo en nuestra vida. Y quizá no nos damos cuenta en el trajín de nuestra experiencia. No nos damos cuenta de toda esa información que es valiosa y que modifica nuestra actitud y nuestras conductas. Eso lo modifica. Dice Betty Villarreal, es una amiga que nos sigue en el canal, dice, sí, los rayos del sol te cargas de energía. Hay gente que no come, se activa del sol, come poco. El sol es magia que da el universo. Saludos amigos desde Texas, Agua Azul, 100% recomendada. Yo lo hago, sí. También aquí vale la pena decirles lo que hace 8 días comentábamos. Es en relación a la energía pránica, sí, el prana, que se logra a través de respiraciones adecuadas en un ciclo de, creo que son 20 etapas, 20 pasos. Es una respiración que le llaman crística. Es una respiración que nos permite absorber el prana adecuadamente, porque la falta o exceso nos causa problemas. ¿Sí? O sea, tanto la falta como el exceso hace graves problemas en nuestro organismo.
Entonces, a través de esta respiración, creo que son 20, si mal no recuerdo, son 20 pasos, que hay que ir haciéndolos poco a poco, hasta que se acostumbra uno y llega a hacerlos uno de jalón, a hacer los 20 pasos, pero puede uno empezar con 4, con 8, luego 12, 16, etcétera, hasta llegar a los 20. Y ya una vez que llegamos a los 20, ya entonces hacemos una respiración pránica para absorber y aprovechar la energía pránica que se encuentra en la atmósfera. Sí. Sí. Oigan, dice Betty Villarreal. También hicimos un programa de eso, ¿eh? Sí, claro. ¿Era la antena de Dios? No, el de del prana, no, ese era otro programa, me acuerdo, creo que era de... Ahorita le digo. Dice, ¿qué me dicen de los agujeros negros del universo? Que hay dimensiones. En universo con otros seres, el mismo Jesús era un Anunnaki. Y la glándula pineal se activa con ayahuasca, sí, pero ya dijimos. Por las sustancias sí. Innombrables. Sí, y no necesariamente. No. El ser humano, cuando descubra la capacidad de hacer vibrar su glándula pineal para producir esas sustancias que le provee la ayahuasca y otras sustancias, él solo las puede generar. Pero sin embargo la ayahuasca y otras sustancias no permiten crear ese tipo de hormonas, la serotonina, la metonina. Eso no lo permite hacer. Aquí debemos decir lo siguiente: ese tipo de sustancias, lo único que hacen es tener una alteración de nuestra conciencia. Sí, un estado de conciencia alterado. Exactamente, ese es el término correcto. Eso es lo que hacen. Pero eso lo podemos lograr a través de los sueños o a través de la meditación, sin necesidad de fumar, tomar o inyectarnos absolutamente nada. Sí. Dice, y la glándula pineal se activa con ayahuasca, con un chamán. La verdad, estamos dormidos porque la gente cree que viene de polvo y costillas, y realmente somos manipulación de diferentes razas. Somos manipulación de ellos. Conocerse a sí mismo y conoceremos. Todos los dioses, despierten, tomen agua azul, es buenísimo. ¿Cuál es el agua azul? No lo conozco. Betty, no seas mala, ¿cuál es el agua azul? Me imagino que el agua azul, a ver, es el agua, a ver Betty si estoy en lo correcto, que se pone en una botella azul y se deja al sol, para que los rayos del sol penetren el vidrio azul de la botella y se cargue como ionizándose. Solamente, entonces el color filtra rayos. Radiación de cierta longitud. Ajá, entonces solamente deja pasar. Sí debe ser esa, no sean malos si me dan información, pero creo que sí. Bueno, entonces, ingeniero, la salida, la glándula pineal. Pues hay que activarla, pero viviendo una vida sana. Tomando... Oiga, eso está bien difícil. Comida de carnes alimentadas con hormonas. Sí. Nosotros nada más vamos y en el súper nos dan un trozo que vemos que es carne, pero desconocemos todo el proceso, todo el sacrificio del pobre animal, todo. La carne que usted me diga, cerdo, pollo, pescado, res, todo. Las verduras. Con los transgénicos. Chemtrails, radiaciones sutiles, fertilizantes. No, está terrible. Entonces, tal vez tremendo, pero sí, tal vez la salida real sea la activación de la glándula pineal. Pero la glándula pineal no requiere que se alimente o no se alimente, no, eso requiere nada más de círculos de vigilia, sí. Círculos o ciclos de vigilia y descanso y efecto del sol. Sí. Con eso se abre. Yo a eso me refiero cuando les menciono que dejemos que funcione correctamente nuestra glándula pineal. Tengamos una conducta sana, sana,
tengamos nuestros ciclos de sueño y vigilia adecuados, respetados, y vivamos al amparo del sol. Oiga, ¿y cómo evitamos el estrés? A ver, yo le puedo decir, señor productor, tú llegas a tu casa y dices, a las 10 de la noche me duermo. No va a poder. ¿Por qué no? Porque todas las responsabilidades de su vida diaria le van a demandar tiempo y pensamiento. Y si la economía no le favorece, trata de tómate tus capsulitas. Como dice el médico, si el médico te provee el alcohol, cambia de médico. Sí. No, siempre habrá alguna manera. Todo lo demás son maneras de razonar. Pero podemos también razonar en beneficio. Hay que ir empoderándonos de nuestra vida. Exacto. Sí. Y no lo hagamos dependiente de otros factores. Sí. Por más que nos afecten y pensemos que no tenemos salida. Por más. Mire, ya nos contestaron. Dice, sí, Betty Villarreal, agua azul se pone en botella azul y le da el sol, sí. Lo que platicábamos ahorita. Gracias, Betty. Bebesca y Monterrey dice, refinados y procesados no. Betty Villarreal, es buenísimo y tenemos que activarla, no comiendo carne y químicos, y comer solo de tierra y ver el sol. Creo que se llama Saragüey, algo así. El sol es magia, pero creo que para mí es difícil, no podemos evitar, es difícil todo este mundo falso, ¿sí? Sí, lo que comentábamos, Betty, muchas gracias por sus comentarios. Es que, ingeniero, tenemos que quebrar todo este plan macabro, de manera individual. Macabrón, yo diría. Sí, de manera grande. Individual. Decían el otro día, los huertos domésticos, ¿no? Sí. ¿Y dónde consiguen uno las semillas? ¿Y la tierra? Sí. ¿Y la lluvia ácida? O sea, todo. Uh-huh. Pero ya vienen contaminados. Y si no, se contamina con la tierra o con el agua. Sí. Es un ciclo en el que estamos inmersos. Por eso, como decía usted, creo yo que la única salida es la espiritualidad y activar rápido la glándula pineal. Para que nos permita conocer todas las capacidades que tenemos y cada vez necesitar menos de esos alimentos que nos envenenan, ¿verdad? De poder descansar con mayor disciplina. Sí, es que la conducta, la disciplina es dejar la sal, el azúcar. Sí. Aunque la sal está yodada o yodatada, Uh-huh. la sal, para evitar el bocio. Uh-huh. Pero pues el flúor está a un nivel un poquito arriba que el del yodo. Sí. Están en el mismo grupo. Pues ingeniero, el micrófono es de usted, yo ya no lo interrumpo. No, pues yo creo que ya casi nos vamos, ya van a dar las 9 de la noche. Cierto. Ya van a dar las 9 de la noche. Sí. Este es el tema que pues traíamos preparado para el día de hoy, que como se habrán dado cuenta, mucho tiene que ver con el proyecto Acuario, y ese proyecto Acuario tiene que ver con el análisis de los extraterrestres para saber quiénes son, cuántos son, de dónde vienen, cómo piensan, para que de alguna manera a nosotros nos sirva toda esa información. Desgraciadamente esa información está en poder de los militares, grupos militares de los grandes países como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón, quizás hasta China, y no es del conocimiento general nuestro. Y créanme que se hacen grandes esfuerzos para obtener ese tipo de información, porque los testimonios de gente que ha estado en contacto o que ha vivido este tipo de fenómenos o de problemas, por llamarlo de otra manera sana, no son muchos, son relativamente escasos, y normalmente una vez que abren la boca se mueren. Ese señor está vivo, pero Dan Burish, Uh-huh.
pero los demás se han muerto. Sí, los han suicidado. Oiga, Gerardo Herranz, saludos Gerardo, creo que nos sigues desde Argentina, muchas gracias. Dice, buenas noches, vocalizando la vocal I durante 1 hora diaria se puede poner en actividad la glándula pineal. Aquí lo interesante, Gerardo, sería en qué sentido de la posición del sol. Siguiendo el comentario de Óscar Arredondo, te platico, Óscar Arredondo es un contactado que creo que él es uno de los primeros ingenieros que le dan la receta, la fórmula para cultivar vegetales gigantes para contrarrestar el hambre en el mundo, y total que el señor padeció muchos problemas, pero bueno, búsquenlo en YouTube y se llama Óscar Arredondo. Incluso JJ Benítez le hace una entrevista. Sí. Bueno, dice Lourdes yo vi una flotilla de ovnis con su luz blanca y se movían con mucha precisión. ¿Serán extraterrestres o alienígenas? En Orizaba, Veracruz, como a las 9 p.m. por el Cerro del Borrego. Pues habría que ver. César Soto, no consuman esas sustancias. Angélica Fabián, sí es agua solidarizada, dice. Ok. Gerardo Herranz, el estrés se contrarresta meditando. Eso ayuda a cambiar nuestros estados. Sí, pero también pasa esto. La reserva energética del cuerpo es su sistema inmune. Cuando un sujeto se somete a estrés por periodos prolongados, consume su nivel de energía, y si su alimentación no le ayuda a reponer la energía que consumió, conforme vaya disminuyendo, hasta su estado de ánimo cambia. Cuando está repleto, esa persona es optimista, alegre, jovial. Conforme no lo repone, hay un cambio hasta en su personalidad. Se vuelven secos, agrios, fríos, pero no es mental. Curiosamente es una combinación. En este caso es energético. Eso se puede resolver con la respiración pránica, porque lo que está haciendo es reponer esa energía. Sí. Que nosotros estamos acostumbrados a reponerlo con proteínas. Sí, aprovechando el metabolismo de nuestro cuerpo. Sí. Y es que nuestro cuerpo le metemos eso y metemos alimentos, nuestro cuerpo los procesa, produce desechos y genera energía. Y esa energía es la que nos sirve. Si esa energía, como decíamos la semana pasada, la suplimos con gran parte con la energía pránica, con el prana, que es gratuito. Sí. Y no nos cuesta más que acostumbrarnos a respirar adecuadamente. Y no nos intoxican ni nos envenenan. No. Oiga, dice César, Jos Martínez, gracias. Buenas noches aquí desde temprano. Gracias, Jos. César Soto, ¿ustedes creen que el ser humano pueda fabricar su propio alimento así como lo hacen las plantas? Ah, caray, las plantas pues necesitan la luz del sol, el oxígeno, los nutrientes del suelo. Sí. Mire, el prana. Voy a sonar así medio loco. No lo estoy. ¿Verdad, Lucas? Como dice usted. Mire, yo creo que es necesario que nos vayamos acostumbrando a cambiar nuestra manera de vivir. Debemos tener más disciplina en nuestros actos, de tener más disciplina en nuestro accionar cotidiano, tratar de comer lo más posible de manera sana y ir cambiando la forma tradicional de alimentación por una alimentación pránica. Reitero, cuando nosotros consumimos alimentos, nuestro cuerpo se encarga, mediante reacciones químicas, de producir, por un lado, desechos y por otro lado, supuestamente, nutrientes y gran cantidad de energía. Esa energía la podemos obtener
del prana a través de una respiración adecuada. Eso nos va a ayudar. Miren, si ustedes empiezan a hacer esa respiración pránica, que también le llaman respiración crística, ustedes van a encontrar información en el internet relativamente fácil. ¿Usted quedó de hacer un programa de eso? Hicimos un programa de eso, quedó pendiente. Con otra hacerlo, asesora en yoga, ¿no? Exacto, eso quedó pendiente, pero les dimos creo que los primeros 16 pasos, cuando menos los dejé por acá, ¿sí? Espiritualidad y energía cuántica se llama ese programa. No me acuerdo cuál es, pero de ahí salió eso. Entonces, si ustedes hacen esa respiración pránica, nada más con el fin de hacerlo, con el solo o simple hecho de hacerla, la respiración pránica, ustedes están pensando, su mente piensa en algo positivo. Ya está cambiando, con ese cambio de pensamiento, claro, cambia toda su percepción, toda su actitud, toda su conducta, se eliminan todos los malos pensamientos, se elimina todo ese estrés y su vida va transcurriendo más sana. Y no es más que pensar que uno está respirando chispitas de luz que nos van a alimentar. Y lo estamos respirando. Sí. Le voy a leer lo que nos escriben, ¿sí? Ahí le va, mire, dice Gerardo Herranz, siempre hacia el oriente. Él mismo dice, hay 3 tipos de alimento: el alimento, comida, el prana y transformar las impresiones que recibimos por medio de nuestros 5 sentidos. Eso es en YouTube. Acá en Facebook dice Bebé Sky Monterrey. Dice Juanelo, tengo la lista de las 5 razas que llegaron, te la paso si tocas el tema. De las 5 razas. De las 5 razas que llegaron, bebé, pues tú échale, tú nunca digas que no. Betty Villarreal. Han llegado hasta del orden de 49 razas. No, pero a lo mejor se refiere a... Pues sí, es que no entendí yo también. Acláranoslo, amigo Bebé Skype, no seas malo. Betty Villarreal dice, buenísimo tema, amigos, es un tema que no se acaba. Ojalá algún día esta humanidad despierte y seamos todos conciencia. Pues eso es lo que pretendemos en este programa. No tenemos la verdad absoluta, no. Nada más queremos pensar otras cosas, ¿no? Sí, y despertar en ustedes el interés por enterarse de algunas situaciones que les va a afectar de alguna u otra manera su propia vida. Sí. Salvador Medina Robles, muchas gracias. Pues Bebé Skype, mándanos los datos, si no, bueno, pues ya para la... dice... No, sí sería interesante que nos lo mandara y tocamos el tema, ¿no? Sí, sin problema. No te preocupes. Tú mándalo, Bebé Skype. Dice... Es que estaba leyendo aquí... A ver, ya nos contestó. Dice, entraron por el sol porque ya se avecina la batalla final por la Tierra y la humanidad. Es que este también es otro tema, ingeniero. Se cree que hay una guerra intergaláctica para ya sacar de aquí a las razas que han tenido esclavizada a la humanidad. A los reptilianos. Y a los otros también. Entonces, por eso es importante que despertemos, que activemos todas las facultades que poseemos para que podamos ocupar el lugar que nos corresponde en el mundo. Gracias, Bebé Skype. Ya entendí. Entraron por el sol. Buen comentario. Luego, acá, es que alguien nos decía, Angélica, perdone, yo ahorita es que se mueven los comentarios. Dice Lourdes, contéstenme mi pregunta de los ovnis, que si eran extraterrestres o alienígenas. Es que hay teorías que dicen que si la nave es como un plato volador, eran extraterrestres. O sea, humanos del futuro. Ajá, y que si es en forma de puro y otro tipo de naves, son alienígenas. Hay que ver. Son simples y llanamente teorías. Son teorías. Sí, no. Pero miren, hay algo importante. Los ovnis, como los conocemos,
prácticamente empezaron a dejarse ver a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y lo que dio el gran boom a este fenómeno de los ovnis fue el choque o la caída del ovni en Roswell. Sí. Ahí inició el boom de todo esto. Bien, yo pienso que muchos de los ovnis que actualmente vemos o que clasificamos como objetos voladores no identificados son hechos en la Tierra con tecnología extraterrestre. Uh-huh. Pero sí. Son hechos por humanos. Ingeniería inversa. Volados por humanos. Sí. ¿Sí? Y que de alguna manera se dejan ver. Pero si fueran puramente alienígenas, uh-huh, pues no tendrían motivo para dejarse ver. Uh-huh. Dice Carlos Saavedra, las verduras gigantes de Óscar Arredondo son purificadas por medio de la vibración. Sí. Fíjese que es una teoría que está bien interesante. Don Óscar tuvo la bondad de platicarme. Es todo un proceso bien lógico. Dice, hay que hacer que las semillas tomen la energía del sol. Hay que hacer que la tierra previo tome la energía del sol. Uh-huh. Y después la energía de la luna, las semillas y la tierra. Entonces sí, yo por los comentarios que él me hizo, pues nada más eso los puedo decir. Pero ¿qué cree? Que pobrecito, pues le llovió, porque el problema es este. Si se potencia la germinación de esas semillas y una acelga mide 2 metros, después tome eso y ya potenciado, vuélvalo a potenciar. Está cañón. Ahí habrá problemas, ¿no? Bueno. María Fernanda Rojas Sánchez, saludos desde Tijuana, un saludo hasta Tijuana, Baja California. ¿Qué opinan de la teoría de la Tierra plana? Hay que hacer un programa de eso. Uh-huh. Te prometemos, María Fernanda, que haremos un programa. Dice, hay tantas teorías, sí, ya no sabes qué creer. Acuérdate, Carlos Saavedra, que dijimos que conforme uno se va empapando de estos temas, surgen más dudas. Pero honestamente considero, ingeniero, la glándula pineal y su activación es la salida. Yo también pienso que por ahí anda. Pues ya nos vamos, Inge. Pues y ya nuestro productor ya está durmiendo. No, y no se vayan porque a las 11 viene el otro programa de testimonios. Pues vámonos. Pues sí, así nada más, que les vaya muy bien. Esto fue la teoría o la plática, la narración de Dan Burich en relación al proyecto Aquarius y cuyo objetivo final era el de el cubo de Orión. El tema de este programa, que fue el cubo de Orión, que era un aparato cuántico para predecir eventos, la probabilidad de eventos que sucedieran en el futuro. Sí. Lourdes D. dice, gracias, tiene como 2 años que los vi, yo y otras 10 personas, pero no los pudieron grabar. Sí, amigos, amigas, sí sucede. Pues yo nada más les debo decir, aquí revisen los comentarios. Gerardo Herranz dice, la vocal I por 5 minutos hacia el oriente. Yo me imagino que ha de ser con el amanecer. Sí. Luego hacia el sur y luego hacia el poniente. Vamos a buscar la información. Yo sé que así es, pero para no decirles cosas inadecuadas lo vamos a buscar y en el siguiente programa lo tratamos. Pues vámonos, ingeniero. Bajo una producción de Cristian Aguilar, el ingeniero Alfredo Herrera, Juan Ramón Rodríguez. Busquen a Dios en su interior. Fíjense. Hagan vibrar su glándula pineal y lo van a encontrar. Nos vemos la próxima. Buenas noches. Buenas noches.